hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal. Una cámara que nos cuente toda la Y es ¿Dónde está allí? pero caer de tantos ojos. 45 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ahora sí, 45 minutos pasaron de las 9 de la mañana y está con nosotros en el estudio el profe de historia, Nico de Bernal. Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va? Sí. Mario y ¿Cómo Marcelo. andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. El clima afuera está hermoso. Está Soleado. muy lindo, me vine caminando justamente porque estaba hermosa la mañana. ¿Haces meditación consciente así cuando caminas? ¿O en qué pensás cuando caminas? Y no, muchas ¿Sos alguien que va veces así como, va embobado pensando en cualquier cosa menos por donde ando. pagué seguro? No. Es más, por ahí más bien empiezo a proyectar, a hacer proyectos. Me parece podría hacer tal cosa y hablo con fulano y con mengano, como ponerle con algún curso, podemos hacer esto así, o sea, es cuando empiezo a volar para ese lado, a pensar qué más puedo hacer, como si no estuviera haciendo nada. Claro, Claro, entonces vuelvo y empiezo, che, mira, ¿vos qué te parece? Y después me arrepiento. Sí. Pero bueno. Qué fuerte eso, es cierto. Sí. Che, ¿qué? ¿Seguí de vacaciones? No, ayer ya estuve tomando examen en Mina Clavero, arrancamos esta semana, no con el cursado de clases, pero sí con exámenes finales, sí. ¿Te tocaron varias mesas, tranqui? Más o menos, y yo tengo varias materias, entonces de por sí siempre me tocan por lo menos tres o cuatro mesas acá en Villa Dolores, pues tengo 4 materias. Claro. Y tengo 3 materias en Mina Clavero, así que por lo menos 2 o 3 también. Es como un Tetris ir armando ahí también. Sí, eso es una cuestión de los secretarios en general o los vices, son los que se encargan de eso. Es todo un tema. Por ahí lo que facilita un poco las cosas en el terciario es que muchos docentes las otras horas las tienen en el secundario, entonces no se superponen los días. En cambio, en los secundarios sí es un tema. Pero es toda una cuestión el tema de los horarios. Genera a veces rispideces. De alguna manera hay que hacerlo acordarlo y eso, más cuando tenemos grupos más chicos, entonces tenés gente ahí que te está diciendo, che, no llego a este laburo, ese día, esa hora. Sí, totalmente. O me ofrecieron horas en tal colegio, mirá ahora, si pudiéramos cambiar esta, Claro. yo podría tomar esas. Y además hay una cuestión de, en general siempre se trata de ayudar a que tomemos más horas, que el compañero tome más horas, que todos podamos vivir del laburo. Entonces, bueno, a veces se cambia, pero eso joroba, genera malestar, genera rispideces. ¿Están las inscripciones para el profesorado de historia o todavía no? No están las inscripciones aún, por lo que estuvimos hablando en el colegio lo van a pedir. El tema, en Villa Dolores el Instituto Brizuela se abre todos los años. Yo creo que las inscripciones son más bien como en octubre, noviembre. Falta. Porque viste que en agosto también empiezan como otras cuestiones, por eso pensé que también arrancaban todos. Yo no estoy tan al tanto, pero sí puedo decir lo siguiente, que en Villa Dolores el profesorado de historia todos los años se abre y en Mina Clavero el año que viene vamos a pedir de nuevo que se abra primer año. Se abría cada 2 años. Se abre cada 2 años, claro. Entonces estamos ahora con segundo, cuando pasen los de segundo a tercero y abrimos de nuevo primero si tenemos los inscritos suficientes, así que invito a los interesados a estar atentos, a inscribirse en ambos profesorados y que le quede más cómodo o más cerca. Muy bien. Hablé algo, ayer me quedé mirando 250 años del Pacto de los Chañares, cortito, muy cortito, porque no nos vamos a meter en ese tema hoy que vamos a hablar de las 2 independencias, pero qué gran nombre el Pacto de los Chañares. Sí, totalmente. Si googleas ahí te dice la revolución de los comunes. Sí, es un poco mucho hablar de revolución. Ah, bueno, ese es Wikipedia. Claro. No, y algunos autores, hay autores localistas que le dan como una fuerza. Yo creo que por ahí no estoy de acuerdo. ¿Los comunes es un término tomado medio de Estados Unidos? De España. De España. Sí, o sea, no, en realidad con distintos nombres, tanto en Francia como en Inglaterra como en Estados Unidos, había una tradición que ante la ausencia o con algún problema con la autoridad real, el común, la gente del común podían asumir el gobierno.
Acá lo que sucede es puntualmente un problema, una serie de problemas con el maese de campo, que era el jefe militar de la región, un español, y el juez de Pastor de Silla. Son varios. Después, para no entrar en detalles, los problemas eran con ellos. Los secuestran, el común, porque consideran que las autoridades no estaban manejando bien la región. Y cuando viene el representante del Cabildo, el 28 de abril de 1774, se firma un pacto en la iglesia de Pocho, no porque Pocho fuese el centro de la rebelión, porque en realidad estaba repartido entre Pocho y San Javier, era todo el curato de Tras la Sierra. Que ya lo hablamos alguna vez. Ya lo hablamos en ese momento, pero a Córdoba Con los comuneros, ¿no era esa? Esa es la de los comuneros, Esa es la claro. de los comuneros. Se firma en Pocho porque para Córdoba le queda directo pasar a Tanti y Pocho. Claro. Entonces, bueno, el representante del Cabildo fue ahí. Y en ese pacto lo que pide el común, hay toda una serie de cuestiones, tiene que ver con la reducción de algunos impuestos, tiene que ver con varias cosas, pero uno de los puntos más importantes es que nunca más un europeo gobierne este valle. Y el punto siguiente es que puedan elegir ellos sus propias autoridades. No plantean independencia, ¿sí? Ni hacer una nueva república, ni un nuevo sistema de gobierno, ni nada de eso. Por eso no es una revolución, es una rebelión que lo que busca es autonomía. Ellos querían elegir a su propia autoridad, el maese de campo, que es el jefe militar y que maneja la zona, entre los vecinos. O sea, y que fuese un vecino de Ojo de Agua, Bartolomé Olmedo. Sin profundizar más, por eso yo leí ahí una contradicción, ¿no? Por un lado era el título, el pacto, y por otro lado la revolución. Es como que hay una negociación porque el pacto fue entre la autoridad y los comunes. De alguna manera, claro. No es que el pacto se dio entre dos pueblos, así No, como soberanos. No, entre libres. los representantes de la corona, en realidad el representante del Cabildo Eso es de una Córdoba. negociación, un acuerdo. Es una negociación, es un acuerdo. Que cuando viene este representante del Cabildo con 50 hombres, se encuentra acá con más de 200 gauchos armados. Armados, ojo, solamente con facones y lanzas, o sea, chuza, no armas de fuego, Claro, ¿no es claro. cierto? Pero bueno, era un montón. enojados y un poco picado arriba. Y muy organizados. Hay algunas cosas que llaman la atención cuando uno empieza a ver más lo fino, y es, por ejemplo, la comunicación escrita que había entre esta gente en una época cuando vos decís el analfabetismo debería haber sido alto. Yo creo que eso hay que indagar un poco más porque yo después estuve buscando en el censo de 1832, de acá de Las Rosas, lo ordena, creo que en ese momento era, no, Costa Bustos, o ya había asumido Quebracho López. Y tenés muchos mayores de 14 años que saben por lo menos leer y varios escribir. Esto fue una ojeada del censo. Acá lo que hay que ponerse a hacer es sacar datos, sacar cuentas, qué porcentaje sabe leer, qué porcentaje sabe escribir, a partir de qué edad, en dónde, a partir de qué instituciones. Hay mucho para investigar ahí. Pero es no sé si contraintuitivo, sino contra lo que nos han enseñado o lo que nosotros creemos en general. ¿No? Habría que preguntarle. No, hay que hacer una investigación histórica ahí. Sí, hay que ver bien los datos puntuales, a ver por qué, o sea, si había una alta alfabetización en el valle, ¿por qué habría sido? Claro. Porque es una excepcionalidad en una época donde muy pocos leían y escribían, incluso a veces hasta los estancieros le escribían. Bueno, las eso cartas. pone también arriba de la mesa quién escribe la historia, ¿no? Porque en una de esas no eran tantos y lo que tenían es que escribían mucho. Eso también, totalmente. No, tenés dos o tres manijas medios... que da la sensación de que somos... Claro. Tener dos o tres manijas así como muy manijeados con una idea y da la sensación de que somos un montón. ¿Quién contó la Sí. historia? Sí, no, y además contaban por ahí con los medios de difusión de la época que esta otra gente no. Pero no sé, es algo para investigar. Buenísimo. Bueno, como nombre, el Pacto de los Chañares es un gran nombre. Como nombre es un gran nombre, sí. Habría que decir para cerrar la Le historia. da como una mística, una cosa así. Claro, que lamentablemente cuando vuelve el representante del Cabildo con el pacto que había firmado al Cabildo de Córdoba... Se lo pasa por abajo. Sí, no, o sea, al tipo, claro, lo corren a un costado y desconocen el pacto y mandan directamente las tropas a reprimir abiertamente. Vuelven a imponer al mismo tipo a Izaza, que era el maese de campo con el que había habido problemas.
Sí, o sea, la represión fue brava y la restitución del orden, o sea, y lo que sucedió después no fue una autonomía del curato de Tras la Sierra, sino la restitución del orden colonial, por lo menos hasta la década de 1810. O sea, si hay algún parto ahí, ha sido una derrota, ese parto. Claro, la firma del pacto fue una victoria, pero en este caso hay una, digamos, una deslealtad del cabildo que manda un representante y que después no reconoce lo que ese representante firma, o por ahí una audacia de Ordóñez, del representante del cabildo, de firmar algo que sabía que no lo iban a aceptar. Pero en realidad el que echa para atrás con el pacto es el cabildo. Pasa y Eso tiene la fuerza para reprimir. Después averiguar si acá se quedaron como conforme con el tema o desconfiados con el tema también. Después, porque entiendo que habrán bajado la guardia, dijeron, bueno, ya está, durante un tiempito tenemos una tregua, y cuando se dieron vuelta venían las tropas. No, más o menos, en realidad apenas llegó la noticia, o sea, apenas llegó Ordóñez a Córdoba, desconocieron el pacto, la noticia llegó para acá, y llegó la noticia de que restituían nuevamente a Izaza y a Tordesillas, a los que habían sido secuestrados en el poder. Entonces se empezó a armar un grupo de paisanos para cruzar las altas cumbres, y desde Córdoba ahí los fueron esperando y atajando, sin combates prácticamente, sino como rodeándolos de a grupitos, quitándole las armas, negociando, y finalmente quedaron en que iban a avanzar solamente, yo no me acuerdo si eran 6, los 6 dirigentes principales o 10 dirigentes principales, y el resto se quedaba ahí en las altas cumbres esperando, y bueno, apenas llegaron a Córdoba los detuvieron y fueron presos al cabildo. Hoy hablamos de las dos independencias. Sí. En la columna de historia. Las dos independencias de Córdoba, acá es porque hemos encontrado, si se quiere, un dato curioso y podríamos historizarlo. Pero Córdoba es la única provincia que ha participado de las dos declaraciones de independencia que han realizado la parte de las provincias de lo que hoy son Argentina. Primero vamos a desmitificar un poco la idea. Sos el gran desmitificador. Y bueno. Todo lo que tiene que ver con... Y está muy bien, pero es muy triste también. Es como un gran desengaño, ¿viste? Como esa cosa de te amé, bueno, no te amé. Hay que empezar a deconstruir algunas cuestiones. Como el desamor. Claro, bueno. El problema es de quién te enamorás. Claro, también. Si tu amor está hacia la historia oficial, venimos acá con esa historia que no quieren que te cuente. Claro, ahí no es. Pero la historia que no quieren que te cuente tampoco es una gran historia. A mí eso es lo que... No, al contrario. Es bastante más triste. Es bastante más triste. Porque después dicen, andate, echa y te queda... No, vamos a la historia, a ver qué... Vamos desmistificando. Primero desmistificar. Igual, que desmistifiquen. Bien, bueno. No, que me cuenten, mira, no fue así, en realidad fue así. Claro, pero es muy triste. En este caso vamos a desmitificar un poco, que en realidad no sé hasta dónde desmitificar, porque el que quiere sabe, y el que lee sabe, digamos, estos datos están escritos hace mucho en la historia, no en los documentos, sino ya en los libros de historia. En el que se imagine el Congreso de Tucumán con los representantes de las 23 provincias argentinas levantando la mano, jurando la independencia, se está imaginando algo falso. En ese Congreso de Tucumán... El Pachi te imagino. Uno tiene la imagen esa de todos los representantes ahí, pero en ese Congreso de Tucumán, primero, no estuvieron provincias que hoy no existían, que en ese momento no existían y hoy existen, como las de la Patagonia y las del Chaco, por ocupación indígena en ese momento. No estuvieron las provincias del litoral, por ejemplo, por una disidencia política, ni Santa Fe... Estaban más alineados con Artigas. Ellos estaban alineados con Artigas. Estuvo en las provincias del norte, Córdoba, el Cuyo, y estuvieron otras provincias que hoy no son argentinas, como Chuquisaca, Misque, Tarija, digamos. Las otras provincias alineadas... Estamos hablando de 1816. Estamos hablando de Tucumán en 1816. Las otras provincias alineadas con Artigas van a declarar la independencia un año antes, en el Congreso del 29 de junio de 1815, en el Congreso Oriental, y ese día, en ese Congreso va a participar también Córdoba.
Córdoba es la única de las provincias argentinas que va a participar de las 2 declaraciones de independencia. Ese es el dato que quería traer y por eso el tema de las 2 independencias de Córdoba. Córdoba se alió con Artigas también. Córdoba se alió con Artigas también en su momento. Oh, perdón. Vamos a historizar un poquito por qué tenemos estos 2 congresos de independencia, pero de última, la independencia de Córdoba debería festejarse no el 9 de julio de 1816, sino, o mejor, no el 9 de julio, sino el 29 de junio, porque fue anterior. Fue la primera. Ya, cuando fue a Tucumán ya había declarado la independencia Córdoba. Qué grande. Pero bueno, a veces la historia oficial va imponiendo ciertos relatos y más cuando del otro lado estaba Artigas. ¿Los mismos personajes? Sí, en un caso ¿Que firmaban? Sí. Lo mismo que firmaban, o sea, alguien que vendió el auto 2 veces sería. El mismo, bueno, el gobernador de Córdoba, Y porque fue 2 veces. en ese momento, Claro, era José Javier Díaz. Y el delegado que fue al Congreso de Artigas era José Antonio Cabrera, que fue el único delegado de Córdoba, que después va a participar también en el Congreso de Tucumán junto con Jerónimo Salguero y con Pérez Bulnes. A Tucumán van 3. Al Tucumán Pero 3. uno de los 3 estuvo también con Artigas. Ahora vamos a explicar por qué y por qué esta ruptura, ¿no es cierto?, entre lo que era el territorio que se estaba independizando en ese momento. Estamos hablando de la primera década de independencia y cuando comienza la guerra con los españoles. Acá hemos hablado alguna vez, me parece, del Ejército del Norte, de Güemes, de Belgrano, de toda esa pelea contra el Alto Perú. Una ciudad que se declara leal a los españoles va a ser Montevideo. Entonces, la Junta en su momento manda a Montevideo, manda a la banda oriental un ejército y el jefe de blandengues de la banda oriental, que era José Artigas, cuando el virrey de Lío, que estaba en Montevideo, le da la orden de defenderlo, se va a Buenos Aires a hablar con la Junta Revolucionaria y se pone a disposición, que está la Junta Grande en ese momento, o el primer triunvirato, y se pone a disposición de la revolución y ya empieza en el sitio a Montevideo. La idea de estos territorios era organizarse, que esta promesa ya había estado en la Junta Grande a finales de 1810, organizarse como un país, para lo cual necesitaban declarar la independencia y redactar una constitución. Y para eso se llama la primera Asamblea General Constituyente, más conocida como la Asamblea del año 13. Exactamente. La finalidad de la Asamblea del año 13 era redactar una constitución y declarar la independencia. Hasta ese momento la idea de una unidad estaba el virreinato del Río de la Plata todavía. Estaba el tipo de estas negociaciones y por eso las zonas liberadas, algunas y otras en el exilio del Alto Perú, en manos de los españoles todavía, participan del Congreso de Tucumán. Todo lo que era el viejo virreinato estaba ahí en comunicación para ver cómo organizarse. Los únicos que ya se habían abierto y hacían la suya era el Paraguay. Claro. ¿Sí? Bien. Esta asamblea del año 13 finalmente se termina disolviendo sin declarar la independencia ni sacar una constitución, pero sí saca algunas cuestiones fundamentales. ¿Qué fue lo valioso de eso? Porque hay como muchos contemporáneos a nosotros que le dan como mucho valor a la asamblea del año 13. Y fue, en realidad, termina conceptualmente o teóricamente con lo que era el antiguo régimen. ¿En qué sentido? No hay vuelta atrás. No, más que no hay vuelta atrás, elimina los títulos de nobleza y los rangos sociales coloniales en función de una nueva idea de ciudadanos, ¿sí? Donde más acorde con las ideas de la Revolución Francesa y la sociedad moderna. Bueno, elimina los instrumentos de tortura. Además, acuña una moneda y algunos símbolos nacionales, ¿no es cierto? Se empieza a poner en línea el gobierno con las nuevas ideas que venían de Europa, de la Revolución Francesa. Lo que sí, como en Europa estaba en esta guerra entre la monarquía y Napoleón, acá eran bastante timoratos e iban con idas y vueltas y no se animaban a declarar la independencia, sobre todo porque Inglaterra, que era el principal socio comercial a partir de 1810, tenía una alianza con España, entonces no podía aprobar abiertamente que las colonias de España se le independicen mientras fuera su aliado. Entonces,
más alineados con la gente de Buenos Aires. Después vamos a hablar un poco más de qué es Buenos Aires, pero la gente de Buenos Aires más alineado con Inglaterra, más monárquicos, centralistas, autoritarios. Buscaba así esa vuelta, el tema de la monarquía inca, o buscar un monarca, un rey. Estaban ahí timoratos y sobre todo no querían declarar la independencia. Y por el lado de la banda oriental, Artigas, que tuvo como una traición de Buenos Aires en el sentido que cuando estaban sitiando Montevideo, Buenos Aires hace un acuerdo con el virrey español y retira las tropas. Entonces comienza el otro éxodo, el éxodo oriental, porque hemos hablado creo que acá del éxodo jujeño. Sí. Bueno, cuando se van las tropas de Buenos Aires dejan a los orientales solos en manos de los españoles. ¿No hubo una traición? Sí, la primera, ¿Qué? no una. Estamos hablando de la primera, Sí. no de una. ¿Sí? Va a haber muchas con Artigas. El tema es que los 16.000 orientales, 16.000 uruguayos hoy huyeron de sus tierras porque los ejércitos españoles empezaron a atacarlos y a arrasar, todos a cruzar el río Uruguay hacia Entre Ríos y armar una colonia ahí, porque bueno, después de una derrota Claro, en el los Alto soldados Perú, porteños arreglaron antes y se fueron. el virreinato lo llamó, hubo una derrota en el Alto Perú, entonces el virreinato retiró las tropas, firmó un acuerdo con el lío, con el virrey. Bueno, esa fue la primera traición. El tema es que cuando manda Artigas los diputados a la asamblea esta del año 13, son rechazados. Sí. Por lo que aducen es una cuestión legal de cómo se los elige, porque los tenían que elegir los cabildos y a los de Artigas los habían elegido asambleas populares. Y eso lo consideraban los porteños ilegítimos, que no son solamente porteños. Cuando hablamos de Buenos Aires hay muchos tucumanos y salteños, hay gente del norte, o sea, hay intereses cruzados porque para el norte, el interior, Buenos Aires era el puerto, perder el vínculo con Buenos Aires era perder el puerto. Y era tener que negociar con Perú de vuelta. Sí, pero estaban los españoles y era un sistema que estaba cayendo para el lado de Potosí. Entonces, bueno, a partir de eso comienzan estas discusiones. Bueno, aparte otra cuestión que tenían los diputados de Artigas, por los cuales los rechazan, en realidad, es con que venían con órdenes previas. Que dicen, bueno, acá nadie puede traer órdenes, cada cual representa viene en representación de las provincias, pero viene como persona. Y esto dicen, no, que Artigas se ampara una vieja tradición española donde los que eran mandados por el pueblo iban con una serie de órdenes precisas, entre ellas un sistema federal, y acá empieza la cuestión del federalismo y la independencia. Y Artigas en esta parte, qué feo ser nosotros los traidores, pero Artigas en este momento estaba visto como un caudillo. Artigas en este momento está visto como un caudillo, y si bien este éxodo oriental le va a dar una raigambre muy, muy fuerte en la gente, o sea, va a tener un vínculo muy fuerte y la gente lo va a seguir y va a tener ejércitos. Por donde él iba pasando se iba armando el ejército, va a haber tensiones con los propietarios y los terratenientes, porque hubo mucha confiscación de tierras para repartir entre pardos, negros y criollos pobres. Artigas propiciaba la reforma agraria, el reparto de tierras, la educación, creó una escuela en Montevideo que no había todavía en ese momento. A nivel estructural, pregunta... Sí. ¿De dónde se agarran en esa época para generar una identidad de nación, ¿no? Una identidad, un pertenezco a? Porque de alguna manera los que fueron parte de esa asamblea del año 13 respondían a alguna idea de bandera. Y todavía no había habido un proceso como cultural de decir, bueno, yo soy de los orientales, yo soy de la Pampa Húmeda, yo soy del norte. ¿De qué se agarraban? ¿Del patrón? ¿De los padres? ¿De la familia? ¿Había algún patrón? Había, me parece, a ver, hay dos cuestiones. La mayoría de los representantes que hablamos acá es gente de las ciudades. El sistema español colonial no tenía provincias como las nuestras en sí, sino que las gobernaciones en realidad eran las ciudades y sus áreas de influencia. Los cabildos representaban a las ciudades, se llaman los integrantes de los cabildos eligen a los gobernadores en su momento. Tiene que ver con esa relación con la ciudad y después con relaciones tejidas a partir de migraciones internas, intercambios comerciales entre lo que es el litoral y Córdoba y el interior y Potosí.
todavía había una identidad común en lo que era el Alto Perú y el Río de la Plata, más allá de las diferencias internas. Por eso la idea o la posibilidad de conformar, como el viejo virreinato, una unidad política. O sea, había como un todavía. status quo, eran los americanos, Eran sudamericanos, americanos del sur. sí, americanos. Vamos a ver que esa es la palabra que van a utilizar Castelli en mayo del 22. Artigas, por ejemplo, es así. Artigas, por ejemplo, va a hablar de los malos europeos y peores americanos. Ah, En bien. general se habla de americano, el Congreso del 22 aparece sudamericano como gentilicio. Ajá. Pero todavía era una idea más americana y la lucha por eso era continental, y San Martín hace esta cuestión de cruzar a Chile, de ahí a Perú. En esta independencia del 15, San Martín, ¿dónde andaba? Tennessee. San Martín en ese momento estaba en Cuyo. El tema es el siguiente, las tensiones con Artigas son cada vez más fuertes, y como Buenos Aires venía, o sea, disuelve la asamblea, Buenos Aires y las Provincias Unidas disuelven la asamblea del año 13, donde no habían venido las provincias del litoral y eso, dice, bueno, hagamos un congreso nosotros, y lo organiza en Arroyo de la China. En ese momento, en Córdoba, justamente por una serie de derrotas y por el poder que Artigas iba teniendo, porque además comienzan algunos ataques desde los directoriales, o sea, desde las Provincias Unidas hacia Santa Fe, para poder tomarla, y son derrotados. En Córdoba también se da un movimiento político y se elige al primer gobernador. Este hombre que mencionábamos recién, Díaz. Díaz, exactamente, va a ser el primer gobernador elegido por el Cabildo aquí en Córdoba. Los anteriores eran gobernadores delegados por el Poder Central. Entonces, eso tiene que ver con la influencia de Artigas. Si bien Artigas no ingresa con sus tropas en Córdoba, ¿sí? O sea, la presencia de Artigas permite que Díaz sea elegido. Entonces Díaz manda su delegado para el Congreso de la China, que el Arroyo de la China es lo que hoy es Concepción del Uruguay. Sobre el río Paraná. Sobre el río Uruguay. Sobre el río Uruguay. Sobre el río Uruguay. Entraba a Córdoba. ¿Cómo? ¿Qué pasaba si Artigas entraba a Córdoba? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería hoy? No, y bueno, el tema es que Córdoba es un punto muy delicado, y por eso, por más que participó en el Congreso de Artigas, el gobernador de Córdoba manda representantes a Tucumán, porque era el punto de conexión entre Buenos Aires y el interior. Es como Yayora, que al final va al Pacto de Tucumán, pero después Va acá, putea a va allá, Milei, dice, pero no y sé, pero bueno, vamos viendo. Córdoba está en una situación muy sensible. Tengo las automotrices acá que me están reclamando $1 más alto. Claro, no, en aquel momento, geopolíticamente hablando, Sí. si decimos que Buenos Aires quería controlar de alguna manera las Provincias Unidas, que eran las del norte y Cuyo, el único lugar de paso, si vos tenés la idea de que la frontera en ese momento sur con el Indio, el territorio conquistado, llegaba hasta el río Cuarto. Hasta el río Cuarto. Y el territorio conquistado hacia el norte, o sea, las tribus guaycurúes del Chaco, dominaban más o menos hasta Mar Chiquita. O sea que solamente te queda entre el río Cuarto y el río Tercero como paso. Si Córdoba se daba vuelta del todo, desde Tucumán, Santiago, desde Buenos Aires te iban a invadir sí o sí. Entonces Córdoba era un punto sensible, por eso participa de los dos congresos. No podía desoír ni más allá de que todo el tiempo hay un juego interno de Córdoba de tratar de conseguir la hegemonía de Buenos Aires sobre el interior. O sea, Córdoba también políticamente le interesaba la hegemonía sobre el interior. Claro. De hecho, el Congreso de Tucumán, que era en teoría para hacer una constitución y declarar la independencia, en un principio declara la independencia, pero la constitución se demora hasta 1819, que ya habían llevado el Congreso de Buenos Aires, lo manejaban los unitarios directoriales, y fue una constitución completamente unitaria. Las provincias, perdón, un segundito más, las provincias la desconocen. Y ahí es cuando cae el poder central y se separan todas las provincias, y los que defendían esa constitución unitaria se empiezan a llamar desde ese momento unitarios. Ahí nacen los unitarios. 1915 se propone hacer una independencia para medir fuerzas. ¿Fue con un interés real de, bueno, vamos a instalar nosotros la hegemonía política en esta parte del virreinato? ¿O fue como para decir, bueno, vamos a adelantarnos?
La de Artigas. La de Artigas. No, porque la venían pidiendo. O sea, los de Artigas habían ido en Porque 1813. es como decir, bueno, hagamos una fiesta, pero sabemos que no sé quién va a venir. Bueno, Artigas tenía un poder grande sobre el litoral. El tema es el siguiente. Ellos venían con la idea de la independencia, con la orden de declarar la independencia para la asamblea de 1813. Como esa asamblea no los dejan participar y se frustra, bueno, se demora un poco por la guerra contra los españoles. Y en el 14 terminan tomando Montevideo. Entonces, una vez que se despejó de españoles la zona, dice Artigas, bueno, hagamos el congreso y que vengan los que quieran. Bien. Por eso participan las provincias del litoral que eran las influenciadas por Artigas. Corrientes, Entre Ríos, Las Misiones, que en ese momento la manejaban los guaraníes, Santa Fe, y bueno, y Córdoba se pliega un poquito antes, había sido la elección del gobernador, el 4 de junio, fíjate vos, 25 días antes del Congreso en el Arroyo de la China, lo habían elegido a Díaz. Por la influencia de Artigas, es el momento más fuerte de Artigas, ¿sí? Pero para Artigas la independencia era necesaria desde un principio y la construcción de un país, pero no un país en la banda oriental, sino un país en las Provincias Unidas. Es más, Buenos Aires más de una vez le ofreció la independencia de la banda oriental a Artigas. Claro. Arreglamos así, Tómatela. vos quedate con eso. No rompa Y la él bola. dice, no, nosotros queremos ser autónomos dentro de un país que sean las Provincias Unidas. Es tu prócer favorito también, ¿no? Y es uno de ellos. Sí. En el medio todas las agachadas, habidas y por haber de nuestro lado, por lo menos. Sí, bueno, a ver, en el medio y al final sobre todo, porque la última agachada fue pactar con los portugueses la invasión a la banda oriental. Lo que termina justamente con Artigas es la traición de las Provincias Unidas, y ahora sí el litoral también se pelea con él y lo deja solo. Pero antes de eso, y en torno a Tucumán, los proyectos de ofrecerle el gobierno a un príncipe portugués, a través de una esposa española, o sea, una hermana de Fernando VII casado con el regente de Portugal, ofrecerle el gobierno a él, ofrecerle las Provincias Unidas a los ingleses. Este fue Alvear en 1815, donde dice que bueno, que las acepten en la condición que ellos quieran, ni siquiera como colonia, o sea, como ellos quieran que nos acepten. Traiciones sistemáticas a Artigas en este sentido. De hecho, cuando hace el Congreso de la China, en el Arroyo de la China, manda una delegación donde va este cordobés a Buenos Aires a hablar, decir, muchachos, bueno, sentémonos y arreglemos. Y lo que hace Buenos Aires, lo que hacen los políticos de Buenos Aires, es tomar presos, detener y demorar a los representantes de Artigas para empezar a invadir Santa Fe. Sí, es bastante desolador cuando lo planteas así, porque uno suele creer de que si uno se aferra a ciertas convicciones, al final esas convicciones, esas ideas, eso ganan, ¿no? Porque son mejores, básicamente. Pero pasaron 200 años y estamos en la misma, de hecho. Es como un círculo vicioso en donde todo el tiempo ganan los traidores. Y ahora Caputo está llevando al oro otra vez para allá. Por eso te digo, es una historia de ganar siempre los traidores. De bruto esta parte. Es parte de la historia humana. Pasa que tampoco me parece a mí podemos pensar que todo es absoluto. Yo creo que más allá de que en la política los traidores siempre les haya ido bien, por lo menos la mayoría de las veces, también es cierto que se han dado procesos de ascenso social, de mejora de calidad de vida de la población en diversos aspectos, de democratización. Por ahí Artigas la peleó en su momento, y quizás a finales del siglo XX, principio del XXI, recién hemos llegado a una democratización más real, después de muchos vaivenes, gobiernos oligárquicos, golpes militares y ese tipo de cuestiones. Puede ser, yo creo que en realidad es al revés, no es que seguimos igual. Podemos ver que cosas que pasan hoy, y ya pasaban hace 200 años, pero capaz que si nos ponemos a analizar hace 500 años entre los ducados italianos y pasaba más o menos lo mismo. Los Borgia, por ejemplo, los envenenadores, los traicioneros, los mafiosos, y bueno, siempre tuvieron mucho poder.
Más bien eso, que no nos sirva para, o sea, no, tampoco es que vamos a cambiar todo. Lo que sí, a ver, lo que yo interpreto de lo que dice Pachi es como la manzana podrida quedó en el cajón y bueno, fue pudriendo a todos, ¿o no? Bueno, hay algo de eso, medio- pero sobre todo hay algo de, no sé, el otro día hablábamos con Víctor Alegre de Radio El Brote, que están ahora de gira, están haciendo una película sobre soberanía alimentaria, es una película que mañana se presenta acá también a la tarde, y yo le decía, ¿para qué? ¿Por qué hacer esto? ¿No? Y él dice, cuentan 5 historias de 5 mujeres que buscan, le encontraron la vuelta a producir el alimento y comercializarlo, venderlo en las escuelas, que las escuelas coman alimentos sanos y orgánicos, ahí en Villa Ciudad Parque, a través del Movimiento Claro. Verde y toda la historia. Y me decía, porque hay que transmitir esperanza, porque es una época de transmitir esperanza, ¿no? Me decía Víctor, así como muy convencido. Y yo me imagino a Artigas queriendo hacer lo mismo, ¿viste? Transmitiendo esperanza, y vos desde al final del cuento, de su historia por lo menos, de su momento, de todo el siglo XIX, del siglo XX, y la verdad es que Muere en sí mismo es como una transmisión de esperanza porque sí, para vivir el presente que sea un poco más llevadero, pero no hay una utopía al final del camino. No hay una utopía al final del camino, en eso estamos de acuerdo. No, y por ahí No, debe pero capaz que haberla. eso Es nos que da porque por ahí alguna, no- capaz es que que eso no nos da tiene. alguna certeza para decir, che, dejemos de boludear contándonos las costillas entre nosotros porque es una tontería. Yo creo que Te pasó no. Artigas, no te va a pasar a vos. Claro, por eso. Te pasa. Yo creo que eso, o sea, a mí me parece que podemos cambiar a veces, o sea, tenemos que cambiar un poco algunas perspectivas en cuanto a lo siguiente. No hay una utopía y no tiene por qué haberla. O sea, de acá a 200 años, si volvemos a mirar algún pueblito como este, va a haber las mismas luchas sociales. ¿El tema cuál es? Se construye cotidianamente. Y dura mientras dura tu vida. Mientras duró el proceso de Artigas en la banda oriental, muchos negros, muchos pobres que habían sido esclavos, que habían sido desarrapados, recibieron una tierra para tener y para trabajar. Y más allá de la invasión portuguesa, algunos pudieron conservarla. Sí. Y bueno, y eso es lo que valió Artigas. No sé si hay una utopía de acá a 200 años. El problema no es ese. Yo creo que la historia siempre ha sido compleja, siempre ha habido buenos y malos, siempre ha habido luchas, derrotas y triunfos. En general siempre van ganando los que tienen más plata y poder, van perdiendo la mayoría. Eso es verdad y eso quizás siga sucediendo. El problema es creernos la historia que nos contaron, donde hay un pasado armónico y hermoso, donde dicen, no, antes todo era bonito y tenían ideales y luchaban. Claro. En realidad el pasado no fue hermoso y el futuro no va a ser hermoso tampoco. Lo que tenemos que hacer es construir un hermoso presente. Y bueno, quizás cuanto más podamos ir construyendo de hermoso en el presente, más de hermoso se vaya ampliando en el futuro. Eso está bueno, profe, lo que vos decís, pero por el otro lado, a mí me agarra como esa bronquita, como decir, ¿qué pasó? Sí, bueno, la historia es así. ¿Cuándo muere Artigas? Porque la historia de Artigas es hermosa también. 1850. Muere solo y En triste 1850 en el Paraguay como en una campesino. tapera, en una tapera como campesino. Terminando siendo esclavo. Sí, Sí. termina huyendo, o sea, se le da vuelta a Pancho Ramírez y Estanislados López, sus principales lugartenientes acá cuando los portugueses lo invaden. Primero toma Montevideo, se empieza a defender por el campo, cuando quiere, que pasa que también hay una cuestión ahí de poder que quiere que lo obedezcan los caudillos de Entre Ríos y Corrientes y Santa Fe, que ya lo ven bastante derrotado, entonces ahí le frenan el carro, se enoja, los quiere atacar y bueno, entre ellos y los portugueses lo terminan derrotando y huyendo hacia el Uruguay. Claro, se vuelve loco, como diciendo loco, pero no ven que podemos. No, aparte envejeció, no es que murió joven, 80 y pico de heroicamente, años. sino que fue la vida, pudo ver su legado, pudo ver su historia. Sí, y pudo ver la independencia de Uruguay. Pudo ver la que nunca independencia de quiso. Uruguay. Y nunca volvió tampoco. Qué groso, eso es tremendo. No, es muy interesante. Hoy no hemos abordado bien la figura de Artigas. Hay mucho para decir y analizar de la dignidad. Y bueno, era uno de los principales interlocutores con Güemes y con San Martín. Claro. Claro. Y que más respeto generaba también entre casi Sí, todos, eso, totalmente. Bolívar, Güemes, San Martín, cada vez que lo han mencionado lo mencionan con mucho respeto. Con mucho respeto. La historiografía argentina ha sido muy despiadada con él en un principio,
porque lo asimilaba a los caudillos y a Pueyrredón lo trataba de demonio, entonces se hacen eco de eso, pero como Uruguay me parece lo rescató como su prócer principal, hubo un cierto respeto desde este lado del Río de la Plata en no agredirlo tanto como a otros gauchos y a otros caudillos. Es increíble que uruguayos nos quieran tanto, ¿no? Después de De la toda su traición. historia. Es que son buena gente. Son muy buena gente. Son muy buena porque gente. son hijos de esa Bueno, dignidad. ¿quiénes fueron los traidores de Artigas? ¿En qué momento? Casi Zaratea, todo. claro, Zaratea, Cuando lo dejan viejo Rondó, tirado en el Paraguay. López, Ramírez. Todos esos. Samba de Artigas para cerrar. Muchísimas encanta. gracias, Nico, gracias a por ustedes. acompañarnos. En el Día del Payador, En el hoy. Día del Payador vamos a escuchar Samba de Artigas. Pues, ¿puedo Sí. una? La semana que viene, el jueves de la semana que viene, va a ser la próxima charla en el Multimedio Sendo que Bien. organiza la Junta de Historia y el Instituto Brizuela. ¿A qué hora? A las 19 horas. Jueves 19 horas, Multimedio Sendo. ¿Tienen un tema? Hay que ¿Cómo estar es? ahí. Vamos a hablar justamente de la independencia, es el tema de Muy julio. bien. Lo de las ponencias del Pacto de Chañares. ¿Sabes Sí. algo más de Sí. ese tema? Bueno, a ver, esos se van a organizar en septiembre las jornadas de historia de Tras las Sierras. El tema el homenaje al Pacto de los Chañares por los 250 años, pero no es un congreso sobre el Pacto de los Chañares, perdón, no es un congreso, es unas jornadas. Sí. No es sobre el Pacto de los Chañares, sino sobre historias de Tras las Sierras, son las cuartas, están dedicadas a distintos a gente o eventos, ¿no es cierto?, en los últimos años, pero las ponencias son abiertas sobre historias de la región. Hasta el 2 de agosto pueden mandar un mail con un resumen de 300 palabras a jornadas historia de Tras la Sierra @gmail.com, y si no, fijarse en las redes sociales, Junta Municipal de Historia de Villa Dolores en Facebook o en Instagram, ahí están las bases, quienes quieran participar presentando trabajos. Esto es no solamente una cuestión académica, más allá de que hay de todo, vienen doctores de la Universidad de Córdoba, por ejemplo se han presentado Andrea Recalde, por este año viene Sonia Tell, y se presentan también vecinos que han recopilado historia y entre todos vamos aportando cada cual lo que sabe y lo que puede para la historia de Tras las Sierras. Van a actuar el viernes a la noche los chicos de Sin Contrato, la obra Los Comuneros y Tupac. Excelente, no sé si la han visto. Sí, yo lo vi. No, Me encantó. imperdible, recomendable. Todas las obras de Sin Contrato, pero la de Los Comuneros la hemos elegido porque tiene la calidad histórica para presentarla en unas jornadas de historia. Muy bien. Absolutamente. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con Samba de Artigas, 1 hora hablando de historia y está muy bien. Porque podemos, porque queremos. Los Nocheros de Uruguay en su disco Tierra Querida. Cuenta la historia. A ver, llegan los valientes